Bueno, hoy me corresponde traer el mensaje de Dios. Y quiero iniciar con un contexto y una realidad que estamos viviendo como nación. El pasado 13 de agosto se llevó a cabo en nuestro país las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay, un joven político que fue asesinado. Y la fecha de su funeral coincidió con el aniversario de muerte de Jaime Garzón, otro joven político que en 1999 también fue asesinado. Alrededor de estas dos muertes hay muchas coincidencias, no solamente la fecha, sino también lo reconocido que ambos eran. Sabemos que Miguel Uribe Turbay era un político de derecha, senador, candidato o precandidato a las elecciones presidenciales del 2026 y que presuntamente fue asesinado por la extrema izquierda. Por su parte, Jaime Garzón era un periodista, un activista político de izquierda y se presume que su asesinato se llevó a cabo a manos de la extrema derecha. Ambos asesinatos fueron reconocidos como magnicidio, entendiendo que ambos eran figura política importante de poder en nuestra nación. Ambos eran amados por gran parte de nuestro país y odiados y repudiados por otra gran parte. Fueron velados en el Capitolio Nacional. Y esto lo que nos hace reflexionar, o lo que me hizo a mí reflexionar, es que estamos repitiendo ciclos de violencia. Aunque quizás la realidad que vivimos como nación hoy no es la misma de los años 90 y muchas cosas han cambiado, lo cierto es que Colombia está sumida en una ola de dolor, de desesperanza, de muerte. Y cuando analizamos todo esto, pues también tenemos que irnos a la historia universal. ¿A quién le gustaban las clases de historia en el colegio? A mí me encantaban. Hoy no me acuerdo de nada de lo que me enseñaron, pero las disfruté en su momento. Y recuerdo que cuando estaba en 8º grado, o en 3º de bachillerato para los más viejitos, me enseñaron acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una época de muchas reformas y de una transformación social importante. Inició en 1789 con la toma de la Bastilla y finalizó en 1799. Fueron 10 años de revolución, de lucha y de transformación. ¿Quién inició la Revolución Francesa? Los pensadores de la Ilustración, que era un movimiento cultural e intelectual que buscaban promover ideas de libertad, progreso e igualdad. Y en medio de esas ideas que promovían, pues consideraron que tenían que derrocar al sistema gubernamental de la época. En la Francia de aquel entonces, quien gobernaba era el rey, era un sistema monárquico. Y los pensadores, instigadores de la revolución, lo que querían era acabar con ese sistema, derrocar al rey, para que hubiese reformas, para que hubiese un cambio. ¿Les suena? Entonces, este movimiento convocó a una asamblea nacional. Y en esa asamblea nacional, donde se discutía esa realidad, quienes defendían al rey y estaban de acuerdo con ese sistema tradicional y querían que todo se conservara como estaba hasta el momento, se sentaron a la derecha del rey. Pero quienes se oponían a ese sistema y buscaban el cambio y la revolución, se sentaron a la izquierda del rey. Y desde ahí hablamos de izquierda y de derecha para ubicarnos en una postura política que sea afín a nuestros pensamientos. De esa manera, hoy en día, quienes luchan por el cambio, quienes tienen ideas de progreso
social se ubican a la izquierda. Pero quienes prefieren el orden y la tradición se ubican a la derecha. Quienes levantan banderas en pro de comunidades supuestamente marginadas, como lo es la comunidad LGBTI, se sientan a la izquierda. Pero quienes prefieren defender la familia tradicional y los valores cristianos, se sientan a la derecha. Quienes están de acuerdo con la famosa paz total, se sientan a la izquierda. Pero quienes prefieren el sometimiento a la justicia, se sientan a la derecha. Quienes le echan la culpa de todas sus desgracias al sistema, se sientan a la izquierda. Y quienes prefieren echarle la culpa a los vagos que no trabajan, se sientan a la derecha. Quienes vibran con frases como el cambio es ahora, se sientan a la izquierda. Quienes prefieren escuchar mano firme y corazón grande, se sientan a la derecha. Y esa es la realidad política. Ahora bien, nosotros, como cristianos, ¿qué postura política debemos adoptar? ¿Debemos ser de izquierda? Porque es que Jesús fue un revolucionario que vino a luchar por los derechos de los pobres, darle libertad a los cautivos. ¿O debemos ser de derecha? Porque acá es donde se defienden los principios cristianos y la tradición y el orden. ¿O mejor ser apolíticos? Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la política y la religión nada tiene que ver. Espero que al final de este mensaje podamos haber contestado esas preguntas y que tengamos la convicción de cuál es la voluntad de Dios frente al llamado que tenemos como seguidores de Cristo al momento de ejercer nuestros derechos ciudadanos. Pero antes de eso quiero contarles que hasta hace unos añitos atrás, y no muchos, yo era una orgullosa mamerta castrochavista. Pero mi nuevo nacimiento trajo consigo una renovación en mi pensamiento. Y no porque aquí me hayan lavado el cerebro, como me lo repite alguien que quiero mucho cada vez que puede, no. Porque de hecho nuestro pastor es muy prudente y respetuoso al momento de impartir este tipo de enseñanzas, sino porque logré, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 5, derribar todo argumento contrario al conocimiento de Dios y llevar cautivos todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Y fue en esa obediencia a Jesús que yo entendí, con la guía del Espíritu Santo, que hay ideologías y políticas anticristianas con las cuales yo no puedo comulgar, con las cuales debo ser radical si quiero realmente honrar a Dios con todos los aspectos de mi vida. Este año como iglesia estamos en el año del despertar, así que hoy este mensaje es para que despertemos políticamente y como cristianos adoptemos criterios de opinión y decisión que nos permitan entender cuál es la voluntad de Dios para esta nación. ¿Y qué quiere Dios de nosotros como sus hijos, como sus seguidores, en torno a nuestro comportamiento social y político? Sí, es un mensaje con contenido político. Me tocó pedirle permiso al pastor para poder traerlo. Colombia es una nación que necesita ser sanada por Jesús. Y nosotros como su pueblo debemos trabajar por la conquista de esta tierra para Cristo. ¿Y cómo trabajamos? Iniciamos en el lugar secreto, orando, intercediendo por nuestro país, por nuestros líderes, pero también tenemos que tomar un papel activo, un papel sabio al momento de elegir a nuestros líderes políticos.
Y cuando hablo de elegir líderes políticos, estoy hablando, por supuesto, del presidente, pero también de los alcaldes, de los gobernadores y de los congresistas. A veces, no sé ustedes, pero a mí me pasaba, para mí como que no era tan importante salir a votar por el Congreso, senadores, representantes a la Cámara, y resulta que ellos son los que hacen las leyes de nuestro país. ¿A quién estamos eligiendo para que legisle? ¿Por quién estamos votando? O si no estamos votando, ¿qué estamos permitiendo que otros elijan para que legislen en nuestra nación y definan el rumbo de este país? Por eso la invitación hoy es a que seamos unos militantes cristianos. Y ese es el título que le he dado a la prédica, al mensaje de esta mañana. ¿Qué es una milicia? Una milicia es un grupo de personas armadas que se organizan con fines de defensa dentro de una guerra. Y nosotros debemos ser esa milicia de Cristo. Somos ese grupo de personas armadas, organizados con fines de defensa en una guerra. ¿Contra quién? Contra Satanás. Una guerra contra todo aquello que se ha levantado en contra de la verdad de Dios. Dice la palabra que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a guerrear y que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestados y principados, contra huestes de maldad. Y Pablo nos dice en Efesios 6 que nuestra arma en esa guerra es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma. Y así como estamos llamados a una guerra espiritual, yo hoy también los invito a que estemos llamados como militantes cristianos a participar de una batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Es esa batalla de ideas, esa batalla de ideologías en medio de nuestra sociedad contemporánea que no honran ni glorifican lo que está escrito en la palabra del Señor. A la luz de las Escrituras hay una realidad indiscutible y es que los líderes políticos de una nación son los que definen el rumbo espiritual de esa nación. Y eso nos lo enseña la palabra. Recuerden que cuando Salomón murió, el reino se dividió en dos: norte, Israel; sur, Judá. Y el Antiguo Testamento nos muestra que hubo diferentes reyes, muchos de ellos buenos, pero muchos de ellos también malos. Y la palabra nos muestra que fueron los reyes malos los que llevaron al pueblo a pecar. Y ese pecado produjo la ira y el castigo de Dios. Entonces leamos primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Comenzó a reinar Acab. Acab, dice la palabra, que fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel, el esposo de Jezabel. Entonces dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo, de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es decir, que la ira del Señor se despertó como consecuencia de las ideas que Acab fue teniendo mientras gobernaba al pueblo de Israel.
Y durante ese periodo de decadencia espiritual, el Señor levantó muchos profetas. Uno de esos profetas fue Oseas. Entonces leamos lo que Dios le dice al pueblo a través de Oseas en el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Miren que el Señor entonces empieza a reconocer que la decadencia está dada por ese gobierno, pero hay algo importante y dice, Israel escogió príncipes y reyes sin mi consentimiento. Tomaron decisiones por su propia cuenta y no consultaron al Señor al momento de elegir esos reyes, esos gobernantes. Por eso hoy vamos a revisar 3 aspectos que a la luz de la palabra de Dios nosotros debemos tener en cuenta al momento de ejercer nuestro derecho político a votar. Y lo primero que deberíamos hacer es fijarnos en la persona. Cuando llegan las épocas de elección, yo he escuchado gente decir, yo voto por ideas, no por personas. ¿Lo han escuchado? Y eso es un error. Porque cuando nosotros elegimos un gobernante, estamos eligiendo una persona para que nos gobierne. Así que además de elegir sus ideas, estamos eligiendo su personalidad. Es imposible separar al político del ser humano. Por lo tanto, la persona que nos gobierna va a gobernarnos en consonancia con lo que él es como hijo, como padre, como esposo. ¿Nos fijamos realmente en el tipo de persona que elegimos? ¿Congresistas, alcaldes, gobernadores, presidentes? ¿O votamos por las propuestas que tienen? Lo primero que nosotros deberíamos escudriñar en la vida de esa persona antes de votar por él o por ella es si es una persona que teme al Señor. Un hombre o una mujer temerosa de Dios. Porque si teme al Señor, entonces será sabio a la hora de tomar decisiones. Escrito está que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Así que una persona sin temor a Dios será una persona que gobernará bajo su propia prudencia, en sus propias fuerzas. O sea que tarde o temprano se va a equivocar. Tarde o temprano lo va a hacer mal. Una persona que no tenga temor de Dios es además una persona que se va a dejar guiar por sus instintos carnales. Es una persona que engaña, que miente, que llega tarde a las citas, que cancela compromisos, que se ve inmerso en murmuraciones y chismes, en fiestas mundanas donde hay alcohol, donde hay drogas. Es una persona que no cuida ni respeta su hogar, que no valora a su esposa y le es infiel. Eso es una persona sin temor de Dios. Y no podemos elegir ese tipo de personas para que nos gobiernen. Salomón fue rey de Israel, creo que ya todos lo sabemos. Y cuando Salomón fue elegido rey,
él tuvo el privilegio de pedirle a Dios lo que necesitaba para gobernar. Entonces leamos primer libro de Reyes, capítulo 3. Dice así: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor a tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Salomón le pidió a Dios para gobernar sabiduría. Esta versión nos habla de un corazón comprensivo. Otras versiones hablan de una mente entendida, de discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero aquí lo importante es que Salomón reconoció que no podía solo, que necesitaba la ayuda del Señor para hacerlo bien. Y eso es lo que tenemos que entender y buscar en un hombre o en una mujer que nos vaya a gobernar. ¿Qué tan dependiente es del Señor? ¿Qué tanto temor tiene? Su corazón está realmente reconociendo que necesita la guianza del Señor para hacerlo y hacerlo bien. Lo segundo que tenemos que reconocer en una persona antes de elegirla como nuestro líder político son las ideas que defiende. Si es un hombre o una mujer temeroso de Dios, que sinceramente busca agradar al Señor, entonces será un hombre o una mujer que asume posturas bíblicas frente a realidades sociales como las que ahora vivimos. Posturas bíblicas frente al aborto. Posturas bíblicas frente al consumo de drogas. Posturas bíblicas frente a la defensa de la familia. Un gobernante que defienda la verdad de Dios tendrá posturas radicales y rechazará con contundencia cualquier política que sea anticristiana. Veamos entonces, a la luz de la palabra, cómo debe ser la postura de un gobernante que esté alineado con el corazón de Dios. ¿Qué acciones debe ejecutar al momento de empezar a dirigir una nación? El segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos describe algunos apartes del rey Ezequías. Dice así: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono
y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nebustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. ¿Qué hizo Ezequías? Comenzó por destruir los altares que se habían levantado para adorar a los dioses falsos. Destruyó las imágenes de esos dioses que incitaban al pueblo a pecar. Es decir, que un líder de hoy en día tiene que empezar por destruir todo lo que nos crea confusión. Toda política que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo. Un líder de hoy debe empezar por destruir lo que la Corte Constitucional ha abierto al aborto. Un líder de hoy debe empezar por legislar en defensa de la niñez y la familia tradicional. Debe destruir todos esos comportamientos paganos que se han mezclado y que han entrado a contaminar a la nación gracias a lo que otros líderes han permitido que entre a nuestro país. Una de las banderas de quienes se sientan a la izquierda del rey es la de la justicia social. ¿Y qué nos dice esa bandera de la justicia social? Que en un mundo socialmente injusto como este en el que vivimos hoy en día, hay que promover un igualitarismo económico, donde los recursos se distribuyan de tal manera que los más pobres tengan las mismas oportunidades de los más ricos. Y esa idea tiene una base en las ideologías del marxismo y nos lleva a un asistencialismo social insostenible que además no entrega soluciones. Simplemente pone parchecitos y deja el hueco de fondo. Pablo alguna vez le dijo a los tesalonicenses: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Así que no es bíblico esa distribución y ese igualitarismo económico de la famosa justicia social. Y aquí les quiero contar rapidito una experiencia que desde la fundación hemos tenido. Hace un par de meses nos contactó una mujer, 23 años, madre soltera de un chiquitico de 2 añitos, y pidió ayuda. Dijo: necesito que me ayuden. Así que lo primero que hicimos fue ir a visitarla para entender su realidad y su contexto social. Y nos encontramos con una escena donde realmente necesita ayuda. Ese día le llevamos un mercado y ropita para el niño y le preguntamos: ¿cómo quieres que te ayudemos? ¿O cómo crees que te podemos ayudar? Y la respuesta de esta mujer fue: necesito trabajar. Estoy desempleada y no tengo dónde ubicarme. He sido mesera, pero me le mido a lo que sea.
Así que con mi esposo lo que hicimos fue empezar a hacer circular su hoja de vida en diferentes empresas y finalmente hoy ya está empleada haciendo aseo en una universidad. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque bajo esa bandera de justicia social, el asistencialismo hubiera dicho, listo, te damos un bono, 500,000 pesos al mes, con eso alguito haces y ya. Pero un cambio de verdad le da las oportunidades para que ella sea útil y productiva. Por eso, uno de los sueños que hay en el corazón de la fundación es poder ser un centro de formación para esas mujeres que necesitan ocupacionalmente desarrollar habilidades que les permita crecer y que salgan a una sociedad a trabajar, a producir, a ser útiles social, pero también a ser útiles al interior de sus familias. Entonces miren que a la luz de la palabra de Dios, la famosa bandera de la justicia social no es lo que Él nos manda, pero tampoco nos manda a que nos hagamos los de la vista gorda con quienes realmente tienen necesidades. Dios es un Dios justo y la Biblia nos muestra que todos sus caminos son rectos. Y cuando leemos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios nos manda a preocuparnos por los pobres. Nos manda a cuidar de las viudas, los huérfanos y los extranjeros, porque este grupo de personas en la época en que se escribió la Biblia era un grupo de personas que no contaba con un sistema de apoyo, eran los abandonados, los excluidos. O sea que a Dios sí le interesa el cuidado de los más necesitados. Y debemos elegir gobernantes que se preocupen por desarrollar políticas de ayuda a los más necesitados. Pero ¿qué tipo de ayuda? Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cómo se está desarrollando esa justicia social? ¿Con un asistencialismo o con oportunidades reales de crecimiento y de desarrollo social y económico? Cuando nosotros ponemos la mirada en los hombres para considerar el desarrollo de la justicia, podemos estar dándole al Estado el papel de salvador. Y el Estado no es nuestro salvador. Por lo tanto, nuestra mirada de justicia debe estar puesta en Dios. Y cuando ponemos nuestra mirada de justicia en Dios, vamos a entender que nuestro único y verdadero Salvador es Jesucristo. Por lo tanto, lo tercero que debemos tener en cuenta al momento de elegir a nuestros gobernantes es que no se nos olvide quién es nuestro Salvador. Nosotros votamos por un congresista, por un alcalde, por un presidente, pero no estamos votando con la esperanza puesta en que esa persona va a cambiar nuestra realidad, porque nuestra realidad solo puede ser cambiada por el Hijo de Dios. Él es el único que transforma vidas. Él es el único que renueva. Él es el único que sana. Él es el único que puede cambiar realidades. Ningún político nos dará lo que solo Jesús de Nazaret nos puede entregar. Isaías fue un profeta que el Señor levantó en una época de amenaza social y económica para el pueblo de Israel, cuando Asiria estaba invadiendo a Israel. Así que me imagino yo que era una época, de pronto, guardando diferencias y proporciones, similar a la nuestra, de angustia, de incertidumbre. Y miren lo que le dice el profeta al pueblo en el capítulo 11, versículos del 1 al 5. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios.
No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Isaías estaba hablando de Jesús y la gente que esperaba un Mesías político. La gente esperaba un rey poderoso, como lo describe Isaías, de carne y hueso, y lo fue Jesús, pero con unas ideas humanas y con un cambio desde la perspectiva humana. Isaías hablaba de un gobernante justo, hablaba de un castigador de los violentos, de un defensor de los pobres, y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. No desde la perspectiva que humanamente lo podemos esperar, sino desde una perspectiva espiritual. Por eso, cuando elegimos un gobernante, no podemos desviar nuestra mirada. No podemos poner nuestra esperanza en ese hombre o en esa mujer que va a hacer leyes, que va a definir políticas. Porque ningún político nos puede dar el gozo que solamente nos da la presencia de Dios. Ningún político nos puede dar la paz que solamente nos da el Espíritu Santo en medio de las dificultades. Ningún político nos va a dar la libertad que solo nos da el conocer la verdad revelada por medio de la persona de Jesús. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, estamos llamados a ser unos militantes cristianos. Unámonos a la milicia de Cristo. Y cuando hablo de cristianos, estoy hablando de católicos y protestantes. Todo aquel que crea en Jesús. Aquí nos tiene que unir la verdad de un único Salvador. Y como cristianos, como pueblo de Dios, entendamos que estamos llamados a armarnos, a organizarnos para defender el reino de Dios en la tierra. Defendamos nuestra nación, defendamos nuestro país. Para las elecciones del 2026, pensemos antes de votar. 8 de marzo, 31 de mayo y 21 de junio. Fechas en las que ojalá no salgamos de paseo. 8 de marzo, elecciones al Congreso. 31 de mayo, primera vuelta presidencial. Y si hay una segunda vuelta, 21 de junio. No seamos apáticos. El Señor nos manda a elegir gobernantes, porque cuando no lo hacemos, permitimos que otros definan el rumbo espiritual de nuestra nación. Y cuando tenemos malos gobernantes, esas culturas paganas, tal como pasó en Israel, empiezan a provocar la ira de Dios. Por lo tanto, escudriñemos la vida de ese congresista por el que vamos a votar, de ese presidente, de ese alcalde. Revisemos si son hombres o mujeres que temen al Señor, porque solo así gobernarán correctamente, porque solo en Dios está la sabiduría. ¿Qué ideas defienden? Hay unos que son tibios, por no dar nombres, y no adoptan una postura radical frente a esas realidades sociales. ¿Está o no a favor del aborto? Y responden con evasivas. Votemos por el que diga no. Y lo tercero, no nos olvidemos que nuestra esperanza debe estar en Jesús de Nazaret y no en un hombre ni en una mujer que nos prometa cambios ni transformaciones. Por favor, pongámonos de pie y juntos
Leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y oremos por nuestro país. Vamos a leer. Bueno, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.